M921. Nos escuchas y nos ves. www.m921radio.com. En dispositivos móviles y redes sociales. Síguenos como M921 Radio. Conéctate. A continuación, damos los buenos días a nuestro invitado de hoy. Así es, y justamente cuando son las 8 de la mañana con 2 minutos, 8 con 2 minutos a esta hora a través de este sistema virtual de entrevistas, queremos saludar al doctor Javier Solórzano, es el viceministro de Salud con quien vamos a dialogar temas muy interesantes. Señor viceministro, entiendo que estamos conectados. Muy buenos días. Aló, a ver, parece que por ahí perdimos un poquito la señal, estamos... Buenos días. Sí, señor Buenos ministro. días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, ahí sí estamos conectados Sí. ya, ¿no? Qué bien, qué bien. De igual manera, qué gusto conversar con usted esta mañana. Un placer. Gracias, señor ministro. Justamente el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, el Código Orgánico de Salud, que fue aprobado el pasado martes en la Asamblea, en una norma legal que aglutina alrededor de 40 leyes, decretos y reformas, todas relacionadas con el sistema sanitario en el país, señor viceministro. Hablemos un poquito de este tema que me parece fundamental en esta mañana. La escuchan en las provincias de Azuay, Cañar y el suroriente ecuatoriano y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales en todo el mundo. Señor viceministro. Claro que sí. En realidad, como bien lo dice este código que se había aprobado por la Asamblea y se sometió al Ejecutivo, el presidente con su capacidad de colegislador lo vetó. Como usted señala, es la compilación de varios instrumentos legales. Creo que es importante que la ciudadanía conozca. No es que no haya leyes en salud en este momento, sí las hay, y por eso las cosas funcionan. Sin duda habrá defectos, habrá limitaciones, hay aspiraciones de mejora, siempre hay espacios. Pero lo que es cuerpos legales en uno solo, y eso resultó en una colcha de retazos. Como cuando uno arma una colcha de retazos, va pegando, nunca queda homogénea. Cada una de esas colchas va a ser diferente, tiene su propia personalidad, se resaltan ciertas cosas, otras se pierden. Es el caso de este código. Entonces, por eso el presidente, como colegislador, con su facultad de veto, actuó de manera responsable y mandó el veto total a la Asamblea. Claro, ahora hay temas fundamentales. Se dice que los derechos contemplados en el Código Orgánico de Salud, lógicamente, son establecidos, son manejados de forma absolutamente, entiendo, profesional y buscando siempre la salud del pueblo. Sin embargo, señor viceministro, vamos a seguir hablando de este veto al Código Orgánico de Salud. Sin embargo, hemos sido criticados como país, me refiero, por la última pandemia que estamos aún viviendo, que todavía no lo hemos superado, que estamos y tenemos que cuidarnos todos. Sin embargo, se dice que lamentablemente los organismos de salud en el país no han funcionado, y no me refiero, señor viceministro, a médicos, a enfermeras que han sido los mártires, sino de pronto los esquemas, las políticas no han estado establecidas, y por eso el país ha sido uno de los, de acuerdo incluso a comentarios internacionales, de los que más mal han manejado esta pandemia. ¿Qué puede decirnos usted, señor viceministro? Bueno, yo respeto como el que más la libertad de expresión, y las personas que afirmen eso tendrán sus fundamentos. Sin embargo, lo que quiero yo reiterar es que el país no solo ha vivido una crisis sanitaria, sino una crisis económica, y hacer una gestión de una epidemia de la severidad que hemos tenido con la pandemia de COVID-19
en medio de una crisis económica que se venía arrastrando antes de la pandemia, o sea, no es que llegó ahora. Ahora estamos teniendo consecuencias mayores con una restricción de recursos. Hemos tenido que apelar y agradecemos como el que más la solidaridad de pueblos amigos, pueblos hermanos, de organizaciones públicas, privadas, organismos no gubernamentales, locales e internacionales que han contribuido, y el gobierno nacional también, en medio de la restricción de liquidez, ha destinado los fondos necesarios para la respuesta. Recordemos que hemos tenido que hacer una expansión importante en términos de las camas de cuidados intensivos, porque así lo ha demandado esta epidemia. Hemos duplicado la capacidad de camas de cuidados intensivos. Tuvimos que hacer una reconversión de las camas hospitalarias para destinar para pacientes con COVID-19. Eso significa un esfuerzo importante dentro de las limitaciones propias que ya tenía el sistema. Uno de los problemas, por ejemplo, para incrementar aún más las camas de cuidados intensivos es la carencia de personal especializado, porque una cama no es solamente la infraestructura, no es la cama per se, son los monitores, son los desfibriladores, son los ventiladores y el personal, porque lo más importante en salud es el recurso humano, los profesionales de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares, fisioterapistas, el personal de limpieza, el personal de laboratorio. Es decir, es un equipo humano que para abrir cada una de estas camas se requiere. Es decir, y la cantidad de insumos, medicamentos, dispositivos médicos, equipamiento que requieren esas camas es importante. Segundo, no hemos descuidado en ningún momento la estrategia del primer nivel de atención. De hecho, hemos hecho una suerte de estrategia de tenaza, con un brazo que es el área hospitalaria y el otro que es el trabajo en comunidad, en el primer nivel de atención, con un enfoque de atención primaria de la salud, haciendo vigilancia comunitaria activa, movilizando a los recursos comunitarios, trabajando con la gente, educando. Lo que ocurre es que eso no se logra de la noche a la mañana. O sea, el cambio conductual, el cómo yo me comporto, cómo se comporta mi vecino y cómo nos comportamos como el conjunto de una sociedad, no se da de la noche a la mañana. Eso toma un tiempo. Y lo que tenemos en este momento como medidas de combate a la epidemia son las medidas preventivas, el uso de mascarilla, la distancia física y las medidas de higiene, lavado de manos frecuente, desinfección con alcohol. Esas medidas combinadas, esa tríada por la salud y la vida, funciona. ¿Para qué? Para reducir el riesgo de contagios a un mínimo. Entonces, si nosotros hacemos eso, pero usted, Galo, estoy seguro que ha visto en la calle cuánta gente no cumple con esas medidas, o sea, algo tan sencillo. Entonces, no es responsabilidad de las autoridades de salud, ni de policía, ni de gobierno, estar atrás de cada ciudadano exigiéndole que cumpla con lo suyo. Como ciudadano uno tiene derechos y eso está muy bien, o sea, tenemos una serie de derechos en este país y los deberes, ¿dónde quedan? Por favor. O sea, todo derecho también implica que yo tengo un deber y mi deber como ciudadano es comportarme bien, es colaborar a disminuir la velocidad de los contagios, a ser responsable conmigo mismo y con el resto de la sociedad. Si yo estoy contagiado, si estoy enfermo, me quedo aislado. Si requiero atención hospitalaria, voy a las unidades hospitalarias de la forma más temprana posible para evitar complicaciones. De tal suerte que eso ha ocurrido. Ahora sí, recordemos, en marzo a todo el mundo le cogió de nuevo. O sea, seguimos ahora sufriendo. Fíjese, Europa ha tomado nuevas medidas de restricción porque empieza a haber nuevos brotes. Nueva York está en lo mismo, están preocupados porque aumenta el número de casos. Entonces, no es una cuestión de que el Ecuador es el peor país del mundo, no es así. O sea, ahora, seamos, creo que
mucho más consecuentes con Claro. nuestra realidad. Claro, ahora, yo estoy perfectamente de acuerdo, señor viceministro, con lo que usted acota. Sin embargo, qué pena que lastimosamente en esta pandemia se han dado, y cuidado, no estoy refiriéndose a ustedes, al señor ministro, que en su momento también le entrevisté, pero se han dado hechos de terrible corrupción, hechos en donde han estado involucrados terceras personas que no tienen nada que ver con el gobierno, entiendo y quiero entender de esa manera, pero que han estado involucrados en compra y venta de medicamentos, en compra y venta de pruebas, en compra y venta de insumos para, entre comillas, disque ayudar en la pandemia. Doctor, ¿cómo calificar esto en este momento? Ya lo comparto con ustedes, es una situación absolutamente lamentable e indigna a cualquier ciudadano del país y del mundo, que se aprovechen del dolor humano para robar, porque eso es lo que hace. Lamentablemente, nosotros nos enfrentamos a unas redes de corrupción muy fuertes. Es un proceso que ha venido dándose por décadas. O sea, esto no es reciente. O sea, los hechos que se develan ahora y que la gente les pone atención, sí, durante la pandemia, pero la corrupción en los hospitales, el robo con las compras de medicamentos, de equipamiento, de insumos, etcétera, vienen de décadas. Realmente es un esquema de crimen organizado que se ha mantenido hace muchísimos años. Entonces, tratar de cambiar eso en el tiempo que llevamos, sin decir que no lo estamos haciendo, estamos luchando contra eso, pero no es tan sencillo, porque estos niveles de corrupción, como es crimen organizado, va permeando a todos los niveles del sistema, no solo de salud, sino del sistema de la sociedad ecuatoriana. O sea, lo que realmente preocupa es escuchar a gente que diga, bueno, pero aunque robe, si hace, no está bien. O sea, el robar por principio, aunque sea un centavo, no está bien. No está bien. O sea, ese no es el ejemplo que se debe dar en una sociedad. Una sociedad debe ser el resultado de los acuerdos de sus miembros y que con transparencia, con franqueza y con sentido de solidaridad y de desarrollo común se fijen las metas a dónde queremos llegar. O sea, ¿queremos vivir en un país de ladrones o queremos vivir en una sociedad justa, en una sociedad solidaria, en una sociedad próspera, en una sociedad donde cada uno pueda caminar seguro por la calle? Y eso depende de cada uno de nosotros. O sea, los actos delincuenciales se dan porque alguien decide ir por el lado oscuro, así de sencillo. O sea, las leyes son normas sociales donde uno se pone de acuerdo en un grupo social, y si uno está de acuerdo con eso, las cumple, no las rompe. Pero si es que las leyes son imposiciones, lo más probable es que no se cumplan. Entonces, ¿de qué sirve tener miles de leyes si es que la gente no cree en esas leyes y no las cumple? Señor viceministro, retomemos un poquito el tema del Código Orgánico de Salud. Se dice que hay varios puntos importantísimos dentro de este. ¿Cuál podríamos mencionar como fundamentales, importantes derechos contemplados en el Código Orgánico de Salud? Por ejemplo, se habla del Sistema Nacional de Salud y sus funciones. Una entidad, es una pregunta, como parte del sistema, está el Consejo Nacional, que estará conformado por algunas, entiendo, autoridades, algunas instituciones. Bueno, hay aspectos fundamentales, métodos anticonceptivos, planificación familiar, todo esto que me parece fundamental y están contemplados en este Código Orgánico, señor viceministro. Sí, bien planteado este tema. O sea, el sistema de salud tiene que ser un sistema que permita garantizar el acceso de la población a la salud.
Y en ese sentido, claro, se plantean, hay tres funciones básicas de un sistema de salud, que son el financiamiento, segundo, la provisión de servicios que están en todos los centros de salud y hospitales, y tercero, la regulación, la rectoría del sistema. Esas tres funciones son inherentes a un sistema de salud. En este momento, el Ministerio de Salud cumple con esas funciones. En el código se plantea una entidad paralela supraministerial con subcomisiones y aumento de burocracia, porque se plantea que hay que contratar a esa gente, hay que pagarles. Ahora existe el Consejo Nacional de Salud, y el Consejo Nacional de Salud funciona con muy pocas personas. Se forman comisiones que son comisiones ad hoc que trabajan, por ejemplo, la de medicamentos, para hacer las actualizaciones del Código Nacional de Medicamentos Básicos, para conocer las solicitudes de incorporación de nuevos medicamentos o solicitudes de medicamentos que se requieran de emergencia o para las enfermedades raras, catastróficas, etcétera. Entonces se reúnen específicamente a tratar esos temas con delegados de las instituciones del sector, y los delegados son ad honorem, porque representan a cada una de sus instituciones y reciben su salario de esas instituciones, y ha funcionado así por muchos años. Le pongo otro ejemplo. Tenemos el tema de donación de órganos y tejidos y los trasplantes. Tenemos en este momento una institución adscrita al Ministerio de Salud, autónoma, que es el INDOT. En esta legislación actual, el INDOT tiene la capacidad de sancionar a quien incumpla la normativa legal. De hecho, ya en 2014 en Loja hubo una primera sentencia para unas personas que traficaron con órganos y tejidos. ¿Qué es lo que pasa? Que en este nuevo código se quita esa capacidad sancionadora a la autoridad. ¿Estamos abriendo una puerta al tráfico de órganos? Y pregunto yo. Entonces, son cuestiones de fondo. O sea, más allá de que yo no he querido tocar, porque me parece banal el tema de forma, porque ni siquiera está bien escrito, pero estas son cuestiones de fondo. O sea, se cierra también la puerta en ese Código Orgánico de la Salud a la participación de instituciones que legítimamente han participado de este sistema de salud, como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, como la Cruz Roja. La Cruz Roja tiene un papel importantísimo en el manejo de la sangre y sus derivados. O sea, el manejo, por ejemplo, de lo que entre comillas se dice los desechos de plasma, cuando uno hace un paquete globular queda el plasma, pero el plasma se puede convertir en inmunoglobulinas, en albúmina, que se utilizan para personas que requieren. El país no tiene capacidad de procesar eso, pero hay una planta en Argentina donde se puede enviar. Llevamos 7 años y no se ha logrado consolidar esto, pero con el nuevo Código Orgánico se queda fuera. O sea, la Cruz Roja ya no hace parte y no está bien. No está bien porque todas estas, o la Junta de Beneficencia de Guayaquil, es una institución que tiene más de 100 años, que ha venido trabajando en salud y que tiene su espacio legítimo. Entonces, de golpe y porrazo, eliminar estas instituciones no cabe porque son parte de nuestra sociedad. Señor viceministro, hay un tema que de verdad sí es preocupante, y no en este momento, sino generalmente en lo que tiene que ver a las instituciones públicas de salud, la dotación correcta de medicamentos, de insumos, de dispositivos médicos. Eso también está constando dentro de este código orgánico, y se dice que en el cuerpo legal se incluye un capítulo sobre la producción, fabricación, almacenamiento, distribución y comercialización de estos fundamentales productos, llamémoslo así, para la atención médica adecuada, que es también uno de los talones de Aquiles del sistema de salud en el país, señor viceministro. Claro que sí. A ver, yo creo que es un buen punto. Lo que decía al comienzo, o sea, un código debería ser un marco de referencia legal para la operación del sistema de salud, y derivado de ese código debe haber cuerpos legales específicos para cada una de las materias.
Este es un ejemplo claro. O sea, el tema medicamentos, el tema tecnología médica, que incluye dispositivos, equipamiento, es otro. El tema de, por ejemplo, el talento humano es otro tema que es fundamental regular en el sistema de salud. La provisión de servicios, etcétera, etcétera. Pero claro, si tratamos de meter todo en el mismo saco, se vuelve un champús y va a dar paso a que se cometan errores o por lo menos omisiones, que pueden ser involuntarias y otras pueden ser deliberadas. Entonces, un instrumento legal de esta naturaleza tiene que garantizar, insisto, el derecho de acceso a la salud de la población y el ejercicio pleno de quienes hacemos salud también en este país. O sea, eso es lo que tiene que garantizar un código de la salud. Entonces, es mejor pensar en un marco legal normativo general que establezca las bases fundamentales de cómo funciona el sistema y después cuerpos normativos especializados en cada uno de las materias, ¿no? Como ya he dicho, qué sé yo, por ejemplo, sangre, trasplantes, medicamentos, equipamiento. Entonces, eso es lo que deberíamos tener y hacia allá deberíamos apuntar como país, porque esto es una cuestión que es importante para la sociedad ecuatoriana y todos y cada uno de nosotros debemos aportar. O sea, el veto, por ejemplo, es el resultado del aporte de muchos actores. O sea, se recibió más de 170 aportes, observaciones por escrito en la presidencia de la República. No es, señor viceministro, sí, una decisión autoritaria del Ministerio de Salud, de sus miembros, más bien es una recopilación de una serie de interrogantes, preguntas y consultas del pueblo, entiendo así, ¿no? Así es, sociedades científicas, gremios, cámaras de la producción, organizaciones no gubernamentales, inclusive personas que han enviado sus observaciones. O sea, no es una cuestión sacada de la chistera, sino que se ha hecho un trabajo durante esos 30 días hasta que se dio el veto con varios sectores. O sea, tenemos a la Academia Ecuatoriana de Medicina, liderada por un colega insigne como Hugo Romo. Tuvimos una reunión amplia, franca, en debate con muchos otros colegas de sociedades científicas, y eso sirvió de base para los aportes que se hicieron después por escrito de cada uno de sus miembros y que se enviaron a la presidencia. El propio Hugo Romo decía en unas declaraciones, o sea, el que se ha vetado el código no significa que el país se cae, o sea, hay que ir mejorando, y esa debe ser la propuesta y la apuesta y el compromiso de todos y cada uno de estos ciudadanos y profesionales que estamos vinculados a la salud. Y aquellos que no están vinculados también tienen derecho a opinar, porque son los usuarios. Así es, fundamental. Otro de los temas también que están contemplados en el Código Orgánico son las sanciones por la práctica sanitaria, por la mala práctica, podemos decirlo así, que a veces tiene características complejas, que a veces llegan a los estrados judiciales porque... bueno, alguien dice nadie va a matar, un médico no va a matar a nadie, pero sí se puede contemplar también mala práctica en algunos aspectos. ¿Cómo está este tema? Se habla de sanciones por la práctica sanitaria. Entiendo que se refiere a mala práctica médica, señor viceministro. Sí, claro, Galo. Ahí en ese código se plantean asimismo más de 170 sanciones administrativas. Y algo que la gente no se da cuenta es que en realidad donde están las sanciones más severas y punitivas es en el Código Orgánico Integral Penal. Y eso no se toca. O sea, el que de aquí desaparezca, entre comillas, ciertas sanciones penales, no quiere decir que no haya
el instrumento legal para sancionar al personal de salud de manera severa con el COIP. Pero imagínense, 172 sanciones, es decir, casi que porque respira o porque no escribió con buena letra le van a sancionar. O sea, no tiene sentido, porque lo que estamos haciendo es yéndonos al otro lado, o sea, yéndonos a desnaturalizar la práctica médica. Es decir, el médico va entonces a requerir ¿de qué? De un seguro de mala práctica, va a necesitar un abogado de cabecera, ya no va a ser el médico de cabecera, sino el abogado de cabecera, que esté sentado con el médico en cada una de las consultas. Como médico prefiero no practicar la medicina, ¿no? Porque si vos estás... Exactamente, o sea, porque se desvirtúa, o sea, uno como médico, como usted bien dijo, hace un juramento hipocrático, y en el juramento hipocrático uno de los fundamentos es siempre hacer el bien a la persona, o sea, no hacerle más daño del que ya tiene y salvar vidas. Ese es el compromiso, ese es el objetivo central de la práctica médica. Y eso es lo que se debe preservar, pero no podemos tratar de ir al otro lado. Por ejemplo, se plantea que primero se tienen que hacer una batería de exámenes, por eso se llaman ayudas diagnósticas, exámenes de laboratorio, de imágenes, o sea, son ayudas diagnósticas, porque antes que nada el médico debe tener la capacidad de llegar a un diagnóstico, y entonces ese diagnóstico a veces es fácil, en otras veces es un poco más complejo arribar al diagnóstico, y para eso sirven estas ayudas diagnósticas. Pero no se puede poner a la carreta delante del caballo. Entonces ahí se plantea que primero hay que practicar una serie de exámenes. No, vamos a mercantilizar la medicina, o sea, por favor. O sea, tenemos que aterrizar. O sea, este tipo de ideas, la verdad no sé de dónde surgen. Entiendo que, claro, la Asamblea tiene la potestad de legislar, de desarrollar leyes, pero las leyes tienen que ser el reflejo también de cada uno de los sectores, y se debe consultar con las personas que viven en el día a día, y no tratar de reflejar las presiones o los intereses de grupos particulares. O sea, la ley, como es aplicable para todos, también debe reflejar los intereses y las necesidades de toda la población. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a estar reflejados en esa ley, no solamente ciertos grupos. Así es, perfectamente de acuerdo con usted, señor viceministro. También dentro de lo que es este código, que me parece tiene puntos importantísimos, está la atención integral de, por ejemplo, el cáncer o de algunas enfermedades catastróficas, en donde se habla de acceso a servicios médicos de forma total. En ese aspecto podemos hablar de que hay una protección total desde ya establecida, no solamente esperando este código orgánico para ponerlo en práctica, de la atención a los pacientes, no solo en cáncer, sino en todas las enfermedades catastróficas, que son complejas y sobre todo son costosas su tratamiento, señor viceministro. Este es un tema bastante complejo, porque, como bien dices, son enfermedades de difícil manejo, son enfermedades que requieren un manejo terapéutico diferente al resto, que suele ser mucho más costoso, no solo por el tipo de medicamentos que hay que hacer, sino por los exámenes diagnósticos que se requieren, que son poco usuales. Y esto efectivamente crea un peso específico al sistema de salud. Hay, digamos, personas que requieren la atención, por ejemplo, en cáncer. En general hay una mejor cobertura, pero sin embargo sí hay brechas de atención en ciertos tipos de cáncer. Y lo que podemos ver también es que hay una diferencia en términos de la capacidad institucional. O sea, no todas las instituciones tienen la misma capacidad para dar la misma respuesta.
Tenemos, por ejemplo, Solca, que es una entidad especializada en cáncer, que tiene la mayor capacidad de atención, pero eso no quiere decir que el resto no atendamos cáncer. Ahora, como esto tiene un alto costo, bien lo ha mencionado usted, también requiere el financiamiento, porque ese es uno de los problemas serios, o sea, el tener un financiamiento. Y tal como está estructurada ahora la organización de las finanzas públicas, ¿no es cierto? Ya no se puede, como se hacía antes, destinar fondos específicos para tal o cual actividad o función. Entonces, todo entra en el presupuesto y hay que repartir. Y evidentemente, si estamos con limitaciones de flujo de caja, es más difícil atender. Entonces, sí es un desafío grande el poder dar respuesta a todas las necesidades de la población que está afectada por este grupo de enfermedades. No se puede, digamos, en este momento, tal como están las cosas, crear fondos específicos para esa cobertura. Entonces, inclusive parece que estamos perdiendo señal. Enseguida vamos a ver si es que nos reconectamos. Estamos dialogando con el señor viceministro de Salud, doctor Javier Solórzano, esta mañana en nuestra estación cuando son las 8:33. No sé si restablecimos la señal, señor viceministro. Seguros privados hay limitación de algunas de estas enfermedades. ¿Me escucha? Ahí sí, le perdimos un momentito. Ahí sí, continuemos por favor, señor viceministro. Ahora sí. Ahí sí. Se fue la señal por un instante. Así es. Continúe, por favor, señor viceministro. Ahora también le escucho, porque entonces, como A ver, bueno, parece que estamos con problemas. Son las 8 de la mañana con 34 minutos. Sí, el tema del manejo de las enfermedades es un manejo complejo, destinar fondos específicos. Así es, perfectamente de acuerdo, a pesar de que la última partecita no lo escuchamos bien, señor viceministro. Sin embargo, ya en esta parte final, pues ese mensaje, sobre todo a la región sur del país a donde llegamos, en donde si hay todavía falencias de atención médica en algunos sectores, hay falencia de insumos médicos y más. El objetivo es ir superando poco a poco esta situación que es compleja. Entiendo que con el código orgánico vamos a ganar, digo vamos todos, todo el pueblo ecuatoriano, porque vamos a tener mejores condiciones para recibir esa atención médica que está consagrada dentro de la Constitución, señor viceministro. A ver, perdón, creo que como mensaje, yo creo que lo importante es que tengamos una concepción amplia de lo que es la salud. La salud no se reduce a la atención médica. La salud es, sin duda, la ausencia de enfermedad, pero también es el estado pleno de bienestar, de estar satisfecho con lo que uno hace, de tener acceso a educación, de tener una vivienda digna, un ambiente saludable que le rodee a uno, el tener un trabajo digno que permita sostener a la familia, que nos permita prosperar, el tener acceso a cultura. Es decir, eso es salud. Salud es un todo. O sea, no solamente es la atención médica, y todos estos otros elementos que son fundamentales para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestras funciones, no dependen de la atención médica,
dependen de otros factores, y por eso se habla también de los determinantes de la salud. Por ejemplo, la contaminación ambiental, los basurales cerca de las zonas de vivienda, las aguas contaminadas. Todos esos son factores que pueden afectar a la salud y termina uno requiriendo atención médica. Pero este es un trabajo conjunto y empieza por uno mismo, por ser más consciente de cómo yo me cuido como individuo. O sea, el hacer actividad física es fundamental, el comer bien, una dieta balanceada, evitando el exceso de azúcares, el poder tener una actitud positiva en la vida, con ganas, con buen humor, con la sonrisa en los labios, ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y así podemos salir con optimismo, con ganas, con compromiso, con disciplina todos los días a trabajar, a transformar esta realidad, a sacar adelante a nuestro país, pero siempre también cumpliendo y utilizando las medidas de prevención que en este momento son fundamentales. La mascarilla, el distanciamiento físico y distanciamiento social y las medidas de higiene con lavado frecuente de manos y desinfección con alcohol y gel. Muchas gracias al señor viceministro de Salud, doctor Javier Solórzano, esta mañana con nosotros. Un buen día, señor viceministro, y gracias por comparecer con nosotros. Muchísimas gracias, Galo. Ha sido un placer. Un buen día para usted también. Muchas gracias. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Este es tu M921, tu mágica estación. Va a arrancar la segunda etapa de la Liga Pro y